informativo del Grupo 9 de Inclusión Social, el cual vamos a tocar un tema de impacto de los derechos humanos, quien presenta para ustedes Maher Santiago. Antes de comenzar con los derechos humanos, comenzaré por dar respuesta a la pregunta orientadora, la cual se refiere a cómo se relacionan las dinámicas locales con las nacionales desde un enfoque de ciudadanías globales. Se puede decir que desde el rol profesional se cuenta con el compromiso ético de incidir en el mejoramiento de cada una de las comunidades a intervenir, integrando así ciertos criterios dinámicos que llegan a ser locales para proporcionar un mejoramiento estándar en la calidad de vida de la población, donde se tiene en cuenta cada uno de los aspectos que representan en el reconocimiento del territorio, de sus creencias, de costumbres y los aspectos que llegan a definir en la identidad de la cultura, donde se reconoce y comprende la diversidad de los pensamientos ante la generación de una evolución o globalización que hace parte de la vida. Ahora bien, le daré el paso a mi compañero Fran Didi Peña, el cual su tema de impacto es de gran importancia. Adelante, Fran Didi. En una corta visita al país sudamericano, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, fue testigo de la magnitud abrumadora de los retos que afronta en materia de derechos humanos, pero también observó que ha podido detectar que hay un sentimiento de esperanza por parte de los colombianos. Turk mencionó que los problemas de Colombia, incluyendo el racismo y la discriminación profundamente enraizados, llevan incrustados décadas, incluso siglos. Y como lo escuchó de representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, estas comunidades que aún continúan teniendo esta problemática. Desde Valledupar, Cesar, para el noticiero Grupo 9, informó Fran Didi Peña. Gracias, Fran Didi. Bueno, y continuaremos con el tema que conmueve a toda una sociedad. ¿Será cierto de que los proyectos de los derechos humanos tenemos una interrogante? ¿Cómo podemos promover los derechos humanos en Colombia? Tenemos algunas formas de defender los derechos humanos: colaborar con las organizaciones pro derechos humanos, registrar y reportar violaciones, organizar acciones creativas, apoyar a las víctimas, formarse en la Defensoría de los Derechos Humanos. Colaborar con organizaciones en pro de los derechos humanos es crear los lazos de apoyo en la comunidad, es clave, y las asociaciones dedicadas a proteger los derechos fundamentales siempre requieren ayuda. Si no existen asociaciones dedicadas a esta materia, es posible fundar un grupo local junto con otras personas interesadas para tratar de concientizar a la población sobre esta temática y animarla a denunciar sobre las violaciones que detecten. También es importante firmar e incluso elaborar peticiones relacionadas con asuntos que aleñen a estos derechos esenciales, ya que puede ayudar a visibilizar la situación. En este momento, desde el municipio de Montecristo, daré el pase a mi compañero Rolando Rojas, que nos hablará de un tema que impacta día a día a la comunidad en todo el país. Derechos humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Yo soy Rolando Rojas Baldovino. Gracias, Rolando. Ahora nos comunicaremos con nuestra compañera Paula Araujo desde Medellín. Adelante, Paula. Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, forma un análisis más profundo acerca de la problemática que se establece en la sociedad con el tema de los derechos humanos, teniendo en cuenta el porqué, el para qué de los indicadores. Los indicadores de los derechos humanos ayudan a darnos información que nos sirve para valorar o analizar las características e intensidad que este tema tiene en la sociedad. Desde Valledupar, Cesar, para Noticiero Grupo 9, informa Mayla Araujo. Hasta aquí esta información. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Hasta entonces.